Debajo de las aguas tranquilas del delta del Mekong, duerme algo antiguo. No es un barco hundido, ni una aldea olvidada, sino los restos de una civilización entera, siglos antes de que existiera un país llamado Vietnam. Un pueblo poderoso gobernaba estas tierras de lluvia y de ríos. Levantaron ciudades de barro y de oro, adoraron dioses extraños, y desaparecieron sin dejar una sola palabra escrita. Esto no es una leyenda, ocurrió de verdad. Entonces, ¿quiénes eran? ¿Y por qué su mundo quedó sepultado bajo el agua? Para entender su historia, debemos viajar atrás en el tiempo. 2000 años, mucho antes de Hanoi, antes de Saigón. Esta región formaba parte de un reino llamado Funan, un nombre que apenas susurra en los antiguos registros chinos. Un reino que floreció en el sur del actual Vietnam y Camboya, entre los siglos I y VII. Era una tierra de canales, templos y puertos llenos de vida. Un punto de encuentro para mercaderes de la India, China y el mundo malayo. Durante siglos nadie supo exactamente dónde había estado. Solo quedaban relatos y los murmullos de campesinos que, al arar sus campos, encontraban ladrillos extraños entre el barro. A comienzos del siglo XX, arqueólogos franceses llegaron al delta del Mekong. Siguieron aquellas viejas historias y cerca de un pequeño pueblo llamado Ok Eo, se toparon con la historia. Bajo capas de limo y de tiempo, emergieron calles antiguas, templos de ladrillo alineados con las estrellas y canales que se extendían más allá del horizonte. Aparecieron joyas de oro con inscripciones en sánscrito, monedas romanas que habían cruzado océanos y estatuas de dioses hindúes talladas por manos que jamás habían pisado la India. Funan era real, y aquel delta alguna vez fue un puerto donde se encontraron mundos enteros. Imagínalo, barcas deslizándose por amplios canales cargadas de especias y seda, pescadores recogiendo redes de plata, monjes cantando bajo palmeras iluminadas por el amanecer. Funan no fue un imperio de piedra ni de desierto, sino de agua y de barro. Sus ciudades flotaban sobre la tierra, y los canales eran sus arterias, transporte, defensa, comercio y vida. Desde el mar llegaban mercaderes, indios, persas, chinos, en busca de gemas, marfil y aves exóticas, y a cambio traían religión, escritura y arte. El pueblo funanés lo absorbió todo, mezclando creencias indias con espíritus locales, creando algo profundamente propio del sudeste asiático. Aquí comenzaron las primeras chispas de lo que siglos después sería Vietnam, pero un día desaparecieron. No hubo guerras registradas, ni grandes epidemias, solo silencio. En el siglo VII, Funan ya no existía. Había sido reemplazado por otro reino, Chenla, y ese también se desvaneció entre la niebla del tiempo. Los canales se colmaron de lodo, los templos se hundieron, los ríos cambiaron su curso, y todo quedó sepultado bajo capas de tierra y de siglos. Aún hoy, los campesinos del delta siguen encontrando fragmentos de aquel mundo perdido. Un anillo de oro, un trozo de cerámica, una estatua con una sonrisa demasiado serena para pertenecer a este tiempo. En 2017, arqueólogos vietnamitas desenterraron un nuevo templo cerca de Ok Eo, aún perfectamente alineado con el sol naciente. Hallaron restos de talleres, hornos y fundiciones, pruebas de que Funan no fue solo un puerto comercial, sino un verdadero centro industrial, una red de ciudades unidas por el agua. Desde el cielo, aún pueden verse líneas antiguas que atraviesan los arrozales, viejos canales, ahora llenos de vida. Los ríos todavía recuerdan. Los funaneses adoraban a muchos dioses,
pero en el fondo, sus templos cuentan una historia más antigua que cualquier libro. Rezaban a Shiva, a Vishnu y a los espíritus del agua. Levantaban santuarios junto a las orillas, ofreciendo flores, arroz e incienso al fluir del río. Su camino, su sustento, su divinidad. Algunos estudiosos creen que Funan fue gobernado por reyes sacerdotes, hombres que se veían a sí mismos como puentes entre el cielo y la tierra. Su arte, su religión, su orfebrería, todo reflejaba un deseo profundo: unir lo humano con lo divino. Y cuando las aguas se volvieron contra ellos, quizás pensaron que eran los dioses reclamando lo que les pertenecía. ¿Por qué cayó Funan? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que los mismos canales que les dieron vida también los condenaron. Cuando el delta cambió, sus rutas se secaron o se inundaron. El comercio se desplazó hacia el norte, hacia el poder creciente de los Gemeres. Otros piensan que sus ciudades simplemente se hundieron, devoradas por el agua, los temblores y la respiración lenta de la tierra. Sea cual sea la causa, el resultado fue el mismo: una civilización borrada, no por la guerra, sino por la paciencia eterna de la naturaleza. Y sin embargo, Funan nunca murió del todo. Su huella moldeó todo lo que vino después: los templos de Angkor, las ciudades costeras del Vietnam medieval. Fueron los primeros en soñar con unir la tierra y el mar, los primeros en mezclar las grandes culturas de Asia en una sola alma. Cada vez que un pescador lanza su red en el Mekong, cada vez que un agricultor cava en la tierra húmeda del delta, toca, sin saberlo, un fragmento de aquella historia, porque ellos siguen aquí, en el limo, en el agua, en el alma misma de esta tierra. Así que la próxima vez que te detengas junto a un río silencioso en el sur de Vietnam, escucha. Debajo del murmullo del agua, quizás oigas los ecos de un mundo olvidado, una civilización enterrada no en arena, sino en agua. Y aunque sus templos se hayan derrumbado, sus ríos aún fluyen, llevando su memoria a través del tiempo.